Bienvenidos a un tutorial de física y química dedicado a los estados de agregación de la materia y a los cambios de estado. Los estados de la materia generalmente son tres: sólido, líquido y gas. Cada uno de ellos tiene unas propiedades y características propias. Los sólidos mantienen una forma y volumen constante, ni se pueden expandir ni se comprimen. Los gases, por el contrario, pueden variar su forma y su volumen, y pueden expandirse y comprimirse. Los líquidos presentan unas propiedades intermedias, pudiéndose adaptar a la forma del recipiente que los contiene, pero manteniendo un volumen constante. No se pueden expandir y algunos de ellos se comprimen un poco. Además de estos tres estados generales, existen otros dos estados que pueden presentar algunas sustancias. El plasma es un estado similar al gas, en el que las partículas se encuentran cargadas eléctricamente. Ocurre en las estrellas y actualmente se aplica en la tecnología de los televisores de plasma. Al mismo tiempo existe otro estado, de los cristales líquidos, que son sustancias líquidas con partículas sólidas ordenadas, similares a los sólidos cristalinos disueltas en ella, que pueden orientarse en función de la temperatura, de una diferencia de potencial o de carga eléctrica. Podéis ampliar el conocimiento en el vídeo de YouTube que veis aquí. Para explicar todos estos estados se recurre a lo que se conoce como teoría cinética, que nos dice que la materia está formada por partículas muy pequeñas, unidas y que interaccionan entre sí, y que se encuentran en un estado de movimiento continuo. El movimiento de las partículas aumenta con la temperatura y a medida que la unión entre ellas es menos rígida, que es lo que ocurre cuando pasamos de sólido a líquido y de líquido a gas. Podéis ver animaciones de este tipo en los enlaces que veíais ahí indicados, en los cuales podéis modificar la temperatura y ver cómo aumenta en cada uno de los tres estados generales el movimiento que tienen las partículas. A medida que aumentamos la temperatura, llega un punto en el que la materia puede cambiar de estado. De sólido a líquido, ese cambio de estado se conoce con el nombre de fusión. De líquido a gas, vaporización. Y el cambio directo desde el sólido hasta el gas en un único paso se conoce con el nombre de sublimación. Cuando aumentamos la temperatura, se produce lo que se conoce con el nombre de cambios progresivos, de sólido a líquido y de líquido a gas. Pero por el contrario, si disminuimos la temperatura, ocurre lo que se conoce con el nombre de cambios regresivos. De gas a líquido se produce la condensación y de líquido a sólido la solidificación. El paso de gas a sólido se conoce como condensación o sublimación regresiva y es el equivalente al paso contrario, en sentido contrario. La temperatura que marca cada uno de los cambios de estado es independiente de que sea un cambio progresivo o cambio regresivo, es la misma. El cambio de sólido a líquido se produce a la temperatura de fusión y el cambio de líquido a gas o de gas a líquido a la temperatura de ebullición. Estas dos temperaturas son específicas de cada sustancia y nos permiten identificarla y saber muchas veces el grado de pureza de la misma. Para terminar este mini tutorial os proponemos unas actividades en las que podéis completar el conocimiento adquirido y repasar y ver las aplicaciones que tienen los cambios de estado y los estados de agregación en las actividades en la vida cotidiana. Muchísimas gracias.
gracias por todo. Adiós.